¿Qué podemos referir sobre los orígenes de Guanajuato? Una población que se desarrolla a partir del descubrimiento fortuito de minas. En el siglo XVIII experimenta una de las más importantes bonanzas de cualquier centro minero en el mundo, particularmente se convierte en el principal centro extractor de plata de todo el planeta. A partir del último tercio del siglo XIX, 1877 particularmente, empieza a llegar la inversión de capitalistas norteamericanos que van a traer maquinaria, que van a traer energía eléctrica y que hacen que la minería vuelva a experimentar esta importante bonanza. Pero, ¿qué va a ocurrir? En el año de 1905, Guanajuato experimenta una terrible inundación que deja a la ciudad prácticamente destrozada. En el año de 1910 arranca la Gran Revolución Mexicana que altera prácticamente todas las condiciones de producción de nuestra ciudad y vamos a encontrar que hacia finales de la Revolución, hacia la década de los 20, Guanajuato está hundido formalmente en la miseria, la minería está destrozada, prácticamente no hay ninguna actividad. Será en la década de los 50 cuando la Universidad de Guanajuato decide integrar una orquesta sinfónica y decide también integrar una compañía de teatro universitario con aquellos jóvenes que en los 30 hacían teatro, a finales de los 30 hacían teatro en los espacios cerrados, que ahora deciden pues tomar los espacios públicos aprovechando las características del paisaje, de la belleza que ofrece nuestra ciudad. Licenciado Enrique Ruelas, que fue el director, fundador, estaban con él el maestro Trueba, Eugenio Trueba, estaba el maestro Olivares Carrillo, estaba el Palillo Castro, Luis Pablo Castro, que era más conocido como el Palillo, su familia, Josita Castro, estaba Benny Smith, que les estaba apoyando en todas las cuestiones de producción, Gloria Ávila, con su esposo, en fin, era la gente de la ciudad de Guanajuato. Platicaba Paloma Olivares, hija del maestro Enrique, del maestro Olivares, que era increíble verlos como después de esas actividades académicas que tenían cada uno como maestros en la universidad, se reunían en el Callejón del Venado en el estudio y estudiaban, les encantaba la literatura del siglo de oro español. Y era fascinante verlos, comentaba ella, cómo salían a las calles a ver en qué espacios podrían presentarse. Guanajuato venía en declive, las minas venían hacia abajo, no había nada que hacer en la ciudad. Y ellos en realidad nunca creyeron que esto fuera a resultar así. En el año de 1952, efectivamente en agosto del 52, se lleva a cabo la primera función del teatro universitario, ya conformado como tal, con la obra de Arsénico y Encaje, en el Teatro Juárez. Unos cuantos meses después, en febrero del año del 53, se presentan por primera vez los entremeses cervantinos, dirigidos igual por el licenciado Enrique Ruelas. Entre heroísmo y pobreza, entre arraigo a su realidad y aspiración a lo imposible, entre llaga, esperanza y sueño, fuese consumiendo la vida de Cervantes. Fue justo aquí, en esta plazuela de San Roque, donde ellos encontraron el escenario ideal con algunas ligeras adaptaciones. Por ejemplo, la cruz no existía, es un diseño que se le debe al artista plástico Manuel Leal. Benny Smith va a ser el responsable de traer a los albañiles que la van a colocar, la van a construir, va a ser el responsable de establecer un sistema para iluminar las representaciones teatrales y junto con él pues todos los guanajuatenses que de alguna manera se suman al esfuerzo del maestro Enrique Ruelas, ¿no? A partir de ahí, efectivamente, todo cambió. La gente empezó a venir a ver a Guanajuato. Esos entremeses de Cervantes fue una representación teatral muy cinematográfica, muy distinta a lo que pasaba en el país. Y la gente empezó a venir a verlos.
Esto es importante porque de alguna manera, circunstancialmente, el turismo se empieza a hacer presente en nuestra ciudad y la vocación económica se diversifica. La gente venía y se quedaba en la casa de los amigos, que eran los que presentaban Gloria Ávila, que eran los que presentaban los entremeses. Todos venían de México, venían de Guadalajara, a ver esos entremeses cervantinos. Y había ocasiones en que tenían que hacer todas sus funciones, porque había mucha gente. Y empezó ese desarrollo cultural, artístico en la ciudad, un fenómeno único, único. Imaginemos el contexto de la época. Guanajuato en 1951-1952, haciendo estas presentaciones los fines de semana, un mundo prácticamente deprimido por el final de la Segunda Guerra Mundial, con pocas posibilidades para alimentar, para nutrir el espíritu. Guanajuato se vuelve un destino importante y eso provoca que cada fin de semana venga mucha gente de la Ciudad de México a presenciar tanto los conciertos como el teatro universitario, y eso pone a Guanajuato en el ojo prácticamente de todos los críticos de arte de ese momento, que empiezan a identificar a nuestra ciudad pues como un destino cultural, como una capital importante de la cultura. Los guanajuatenses sobreviven como se pueda, ¿no? Es verdad que muchas casas fueron abandonadas, que esto parecía formalmente un pueblo fantasma, que aquella grandeza de la minería había quedado muy atrás, y hay un gesto de supervivencia cuando este proyecto cultural empieza a tomar forma. Toda la sociedad se suma, prácticamente toda la población se involucra, son actores, actúan los burros, actúan los perros, actúa prácticamente el lechero, actúa prácticamente las amas de casa. En los entremeses cervantinos, además del elenco propio de los personajes de los entremeses, hay una, le llamamos comparsería. Los entremeses, sobre todo en el de Retablo de las Maravillas, se lleva a cabo en el pueblo. Y cuando está narrando ese Retablo de las Maravillas, el pueblo sale a escuchar, no solo los personajes del entremés, sino todo el pueblo sale y rodean la plaza. Y entonces ese pueblo era la ciudad de Guanajuato. Se reunían todos igual y entonces actuaban, porque tienes que ver, si te está diciendo, ahí vienen unos ratones, y todo el mundo brincaba por aquellos ratones, y el pueblo actuaba. Ahora, a la fecha, mucha de la gente de Guanajuato sigue actuando en los entremeses. Entonces la ciudad se diversifica, es la capital del estado, tiene una plantilla burocrática, digamos, importante en materia de su economía, tiene la actividad minera que ha sido la fundamental de su vocación económica original, y ahora la cultura y el turismo, que se convierten en esta otra estrategia para permitir un desarrollo más armónico y más estable de nuestra supervivencia como la magnífica ciudad que somos, ¿no? 20 años después, en 1972, es decir, 20 años después de la fundación del Teatro Universitario, se dan por primera vez el Festival Internacional Cervantino, que toma el nombre precisamente de los entremeses cervantinos del Teatro Universitario de la Universidad de Guanajuato. Guanajuato ya era una ciudad culta desde siempre, ¿no? Hay que recordar, por ejemplo, que en 1788 aquí se tiene la primera licencia para montar un teatro que le van a llamar el Corral de Comedias o el Teatro Principal, que es justamente en el espacio en donde está el Teatro Principal, solo que es reconstruido, ¿no? Que vamos a tener un gran teatro, un magnífico teatro como el Juárez, y que vamos a tener pues estos espacios que ahora son aprovechados para todas estas expresiones culturales. Justo el Teatro Universitario, las representaciones que se hacen aquí de los entremeses cervantinos serán el pretexto para que en 1972 el presidente de la República declare la creación del Festival Internacional Cervantino, que hoy por hoy sigue siendo una de las fiestas culturales más importantes del continente americano. Resulta que cuando el licenciado Luis Echeverría era delegado del partido aquí en Guanajuato, veía mucho las actividades del teatro universitario, de la universidad. Y estando un día aquí en este lugar en el que hoy nos encontramos, querían una representación de entremeses cervantinos, pero no se alcanzaron a reunir porque era mucha gente, entonces le propusieron hacer una representación del Retablillo Jovial para todas las personalidades que venían.
Y entonces, en esa representación del retablillo jovial, comentó, caray, este teatro universitario, esta ciudad, esta universidad, se merecen un evento cultural. Pasa el tiempo y llega presidente de la República. Parece ser que hay una necesidad de hacer un congreso de directivos de las áreas de turismo en Panamá. Panamá no tiene la capacidad para desarrollarlo. México levanta la mano en apoyo a esa situación que padece Panamá y todo el mundo se pregunta qué está pensando el presidente, en dónde va a ser este evento. Cuando se menciona México con la posibilidad de tener un evento cultural importante, inmediatamente dijo, Guanajuato por sus entremeses cervantinos, por su universidad. Aquí estamos. No hay duda, de la responsabilidad histórica. Viene el Festival Internacional Cervantino y por supuesto, fíjate lo que son las cosas, el nombre de Guanajuato se empieza a oír en el mundo gracias a su teatro universitario, gracias a su Universidad de Guanajuato, que cobijó de inmediato la actividad que estaban haciendo sus académicos, a la sociedad. Los entremeses se deben a esta ciudad, porque participaban toda la gente, prestaban sus casas para que ahí se cambiaran, les ofrecían un chocolatito, unas galletitas, salían, les cosían el vestuario. Entonces un fenómeno que fue tan fuerte porque participó la ciudad. Y esta ciudad es un escenario natural. Basta sentarte ahí afuera de San Roque y ves esa maravilla, esa iglesia, esa bajada de los callejones y empiezas a ver efectivamente que es un lugar único, es un escenario natural. Las virtudes que tuvieron estos jóvenes que en los 30 hacían teatro cerrado en los escenarios pues, teatrales de la ciudad, que decidieron salir en la década de los 50 a ocupar los espacios públicos para llevar también el teatro a toda la población, pues esa misma sensibilidad se descubre con el tiempo en términos de encontrar en nuestra ciudad un escenario ideal para el desarrollo de las actividades culturales, ¿no? Prácticamente como ninguna otra. O sea, tenemos lugares privilegiados como esta plazuela de San Roque, como la plazuela de San Fernando, como la plazuela de Los Ángeles, la plazuela del Baratillo, que por su propia naturaleza son escenográficos, ¿no? Son escenarios magníficos que se prestan para el desarrollo de las actividades culturales, para disfrute de todos en la calle, ¿no? Y como lo dijo el maestro don Eulalio Ferrer, que quedó conmovido cuando vio los entremeses cervantinos, dijo, aquí está el espíritu de Cervantes. Cervantes camina por estas calles de esta ciudad. A tal grado, quedó tan impactado con esas representaciones de los entremeses, que por eso está el Museo Iconográfico del Quijote aquí en Guanajuato. Fíjate la trascendencia, no solo a cuestión artística, sino también en la cultura general. Y luego viene la Ciudad Cervantina de América, que también se deriva de eso. Entonces, sí, ha sido un fenómeno único. Yo creo que pocos eventos culturales, artísticos, han tenido tal impacto en la sociedad como los entremeses cervantinos, que han ayudado a fortalecer no solo la actividad económica y cultural de esta ciudad, han fortalecido la actividad del Estado y la del país, porque la gente viene de otros lugares, de otros países, y conoce México a través de ese festival cervantino. Ahora, la responsabilidad histórica del teatro universitario, de la Universidad de Guanajuato, es muy grande. Es muy grande porque hay que estar conscientes de esa trascendencia. Ahora hay que insistir más, gracias a lo que yo comentaba, al fortalecimiento a través de los muchachos que están en los talleres de teatro y ahora con la licenciatura de Artes Escénicas, que van a empezar a incorporarse también al teatro universitario, que forman parte de esta institución, pues esperamos que haya larga vida para el teatro universitario de la Universidad de Guanajuato. Es muy difícil pensar en el qué hubiera pasado, ¿no?
pero me parece que sí fue importante, o sea, este conjunto de actividades sí son de alguna manera definitivas para que sobreviva nuestra ciudad y para que pueda adquirir esta otra serie de vocaciones económicas, ¿no? Y probablemente pues estaríamos en condiciones muy distintas a las que nos encontramos hoy, pero sin duda pues hay otra cosa que es encantadora de nuestra ciudad, que es su propia belleza, ¿no? También es atractiva por naturaleza, con teatro, sin teatro, pero es más atractiva con las actividades culturales, ¿no?